Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bueno, bienvenido a su programa favorito, Informado Podcast. Este es su presentador, Snyder Palacios. Y bueno, a continuación, no siendo larga, vamos a darle ahorita más adelante la bienvenida a algunos invitados especiales. Y conforme a esto, vamos a estar hablando de varios temas. Informado Podcast, tenemos temas importantes y relevantes y esta vez va a ser, por ejemplo, el SecOps 2. ¿Qué sirve y qué es y para qué sirve? Y bueno, también vamos a estar hablando de temas como si cuando se contrata a una persona a nivel estatal, ¿por qué? ¿De qué manera puede anularse ese contrato? Algunos términos necesarios para comprender esta temática y bueno, escogerá cada proceso de contratación. Algunos de ellos los vamos a expresar con nuestros invitados. Así que bueno, empiezo conforme al tema. Vamos a hablar del SecOps 2. Así que, ¿qué es el SecOps 2? Rápidamente quiero hacer como un ejemplo. Y muchos conocemos LinkedIn. LinkedIn, creo que lo dije bien. LinkedIn es una plataforma tiene ya un buen tiempo y es el intermediario entre las personas que quieren ofertarse a la vida laboral, o sea, empleados o personas profesionales con carreras técnicas, tecnologías, y empresas que quieren pues, contratar y también en cierto modo tener empleos a nivel remoto. Bueno, con este ejemplo yo quiero decir que SecOps 2 es el sistema electrónico de contratación pública, que es una plataforma transaccional, y esto a nivel de Estado. A nivel de Estado. ¿Qué pasa? Bueno, con SecOps 2 se quiere quitar la tradicional papelería, donde antes había una biblioteca llena pues en vez de ser de libros, era puros papeles de contratación, personas y todo eso. Bueno, ahora, conforme la tecnología y el avance de la tecnología y a nivel mundial, la globalización, pues tenemos esta plataforma. Y es totalmente en línea, donde a nivel de la gobernación, a nivel de Estado, la gobernación a nivel de municipio, a nivel de departamento, pueden analizar cuáles son los contratos, quiénes son los contratados, cuáles son los términos para la contratación. Y esto es fundamental para centralizar y agilizar la compra pública, ¿cierto? Bueno, asimismo, ¿en qué casos? Ahora, una pregunta, si ya se contrata una persona, entonces, ¿en qué casos hay una nulidad de contrato administrativo? Bueno, esto puede declararse por vía judicial o administrativa, cuando se presenten vicios graves en su formación o formulación. Por ejemplo, uno de los casos puede ser que la persona esté inhabilitada o es incompatible para la contratación pública del Estado y empresas o personas que quieren, con su profesionalidad, eh, acoplarse al contrato. Una persona o un contrato que está en contra de la ley, o sea, está en una prohibición expresa de la ley, o sea, no está conforme a la ley, pues se anula. Existe abuso o desviación de poder, se anula. Asimismo, cuando se desconocen los criterios de reciprocidad, ¿sí? Bueno, que no se entienden claramente y expresamente de cómo se va a hacer ese contrato. Cuando no hay unos buenos acuerdos, entonces se anula, ¿listo? Así que, conforme a esto, vamos a darle paso a la compañera Nancy Pedraza, nuestra panelista y nuestra invitada especial, Nancy Pedraza Castillo, con ustedes. Muy buenas noches para todos. Es para mí un gusto y un placer poder estar aquí el día de hoy y socializar con ustedes todo este tema de la contratación pública y privada en nuestro país, de las diferentes modalidades de selección que estamos compartiendo. Gracias, muchas gracias por la invitación a mi compañero Snyder y quiero iniciar dando respuesta a ese interrogante que nos plantea el día de hoy con respecto un poco a lo que tiene que ver con todas las definiciones. Vamos a tratar solo algunas de ellas, las más relevantes, las más importantes o las que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a entrarnos un poco en ese mundo de la contratación pública y privada y que nos va a servir para entender un poco cómo se desarrolla en sí todo este proceso. Bueno, el primer concepto que me gustaría compartir con ustedes es el de los proponentes. Bueno, un proponente es una persona o también puede ser una empresa que está interesada en participar en un proceso como tal. Están también las ofertas. Las ofertas es como todo esa información del proceso en cuanto a valores, en cuanto a objeto, en cuanto a lo que se va a contratar como tal, que es lo que se les da a conocer a todos los proponentes interesados en participar. Está la selección. La selección es cuando ya se hace todo el proceso de la oferta, se verifica, se evalúa a esta persona o empresas que se postularon y posteriormente se hace la selección de la persona o empresa que cumpla con los requisitos o los parámetros que se están exigiendo. Está también el contratista. El contratista viene a ser ya la persona o empresa en su defecto que fue seleccionada. Vemos que el proponente son los interesados, pero el contratista ya pasó todo aquel filtro y fue a quien se seleccionó y ahora se denomina contratista. Encontramos también la ejecución contractual. La ejecución contractual es ya cuando se selecciona a este contratista y se inicia todo el proceso del cumplimiento de obligaciones, de actas de inicio, y se inicia como tal todo el proceso, sea de una entrega de bienes o entrega de productos, o sea la prestación de un servicio. Pueden haber entrega de elementos, prestaciones de servicios o también puede ser suministros. Finalmente, la liquidación, que la liquidación es ya todo este proceso cuando se termina el contrato
se verifica el cumplimiento de todo lo que se ejecutó durante el proceso y se hace la documentación legal para liquidar un contrato. Aquí se verifica que todo se haya desarrollado en los plazos, en los términos, que se haya recibido todo, que no existan saldos pendientes y si existen, hacer el proceso correspondiente de desapropiaciones. Espero haya sido pues de conocimiento para ustedes, enriquecedor y que puedan abrir un poco sus mentes para dar inicio a toda esta socialización que tenemos para ustedes el día de hoy. A continuación entonces le doy paso a mi compañero con el tema que va a compartir con ustedes. Listo, listo. Muchísimas gracias, compañera Nancy. Asimismo, gracias por su intervención, nos da conocimiento. Pero asimismo, vamos a entrar a los temas que son, por ejemplo, procesos de contratación administrativa. Bueno, ¿cuáles son los procesos? Así que vamos con lo que es la contratación directa con nuestro compañero Pablo Emilio Ortiz. Bien pueda, compañero. Hola, buenos días. Primero que todo, gracias a mi compañero por darme la oportunidad de hacerme partícipe de esta mesa redonda. Mi nombre es Pablo Emilio Ortiz. Hoy quiero compartirles lo que significa la contratación directa dentro de la contratación pública en Colombia. Esta modalidad se usa en situaciones muy puntuales, como cuando hay una urgencia manifiesta, cuando se necesita un servicio exclusivo o cuando es indispensable garantizar la continuidad de un servicio esencial. Mi idea es explicar cómo funciona el proceso, qué cambios recientes lo han hecho más transparente y responder los interrogantes planeados en la guía. La contratación directa se promueve en tres etapas, que son precontractual. La precontractual, la entidad identifica la necesidad y justifica por qué se escoge esta modalidad. No es simplemente porque sea más rápida, sino porque la ley lo permite en casos específicos. Además, se debe asegurar que haya presupuesto y elaborar estudios previos que respalden la decisión. Todo esto se publica en el SECODOT, lo que permite que cualquier ciudadano puede revisar la justificación. La contractual. Aquí, una vez justificada la modalidad, se firma el contrato y empieza la ejecución. Aquí es clave la supervisión y la interventoría, porque aunque el proceso es más ágil, no significa que se pueda ejecutar sin control. El supervisor debe garantizar que el contratista cumpla con lo pactado y los recursos se usen correctamente. Bueno, seguimos con la contractual. Finalmente, aquí se hace la liquidación del contrato, que el cierre administrativo y financiero. En esta etapa se revisa si se cumplieron las obligaciones y se deja constancia de la ejecución. La liquidación también se publica en el SECODO, lo que asegura que todo el proceso sea trazable. Para verificarlo, revisé un contrato en el SECODO bajo la modalidad de contratación directa. Allí se ve claramente cómo se cumplen las etapas. Primero los estudios previos, luego la resolución de apertura y la adjudicación, la ejecución y finalmente la liquidación. Esto demuestra que aunque sea un proceso más directo, sigue teniendo controles claros y pasos muy claros. Bueno, finalmente le doy respuesta al interrogante sobre la nulidad de los contratos. En la contratación directa, como cualquier otra modalidad, si no se cumplen los requisitos legales o si se vulneran principios como la transparencia, la igualdad o la selección adjetiva, el contrato puede ser declarado nulo. Por ejemplo, si una entidad usa una contratación directa sin una justificación válida, ese contrato puede ser anulado por la jurisdicción. Por la jurisdicción administrativa. Esto refuerza la idea de que la contratación directa no es un atajo, sino una herramienta que se debe usar con responsabilidad. Además, la ley del 82 de 2018 trajo cambios muy importantes. Ahora es obligatorio publicar todos los documentos en el SECODO, incluso con la contratación directa. Se refuerza las responsabilidades de los supervisores, quienes deben responder por el seguimiento del contrato. También se evita la fragmentación indebida de contratos, es decir, que una entidad divida un contrato en un contrato grande en varios pequeños para justificar una contratación directa. Bueno, en general se busca mayor transparencia y control del ciudadano por cualquier persona que pueda consultar la información en línea. Bueno, y ya por conclusión, en resumen de todo, pues la contratación directa es una herramienta muy útil para responder rápido a ciertas necesidades, pero siempre se debe estar bien justificada y cumplir con todas las etapas para garantizar transparencia y un buen manejo de los recursos públicos. En la ley 1882 de 2018 y en el SECOTOT, este proceso se ha fortalecido y permitido un mayor control del ciudadano y la confianza en la gestión estatal. Bueno, muchas gracias por todo y espero que podamos seguir compartiendo en esta mesa redonda. Muy bien, ese fue el compañero Pablo y como tal, sí, es una mesa redonda donde podemos compartir y gracias por su intervención. Asimismo, bueno, parece que se presenta mucho y vamos otra vez con la compañera Nancy. Compañera Nancy, háblanos de contratos de mínima cuantía, ¿sí? Háblanos de...
Bueno, teniendo en cuenta el proceso de selección que acaba de compartir nuestro compañero, a mí me gustaría compartir con ustedes el día de hoy el proceso de selección de la mínima cuantía. Fue el proceso que trae el día de hoy para compartir con ustedes, haciendo énfasis en todas estas modalidades. Fue el que me llamó un poco más la atención y me gustaría compartir con ustedes cómo es este proceso de selección aquí con nuestros invitados. Bueno, el proceso de selección de mínima cuantía tiene una característica especial y que lo diferencia de los otros procesos. Y es que este proceso es un poco más sencillo, un poco más simplificado y hace que sea un poco más ágil. No tiene tanta formalidad y por eso es uno de los más apetecidos actualmente para las empresas, permitiendo que haya pues como un mecanismo de contratación donde se haga un ahorro económico en cuanto a toda la parte operativa y administrativa. Bueno, esta parte especial o este punto específico del cual les hablo, del proceso de mínima cuantía, es que los procesos de mínima cuantía deben cumplir con una característica especial y es que no deben superar el 10% de la cuantía establecida por cada entidad. Es decir, por ejemplo, para una entidad la cuantía son 57 millones de pesos. Entonces, los procesos de selección de mínima cuantía no deben superar el 10% de estos topes. Esto no hace que los procesos de mínima cuantía dejen de ser transparentes, dejen de ser públicos, dejen de cumplir con todos los requisitos. Por el contrario, se hace el cumplimiento de todos lo que encontramos descrito en la Ley 80 de 1993. Quiero hablarles un poco de las etapas del proceso de la selección de mínima cuantía. Tiene las tres etapas, como lo hemos visto pues a nivel de todo esta socialización, que son la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la etapa precontractual es donde vemos toda la parte de la estructuración, donde se hace la planeación, los análisis de sector, los estudios previos, toda esta parte de la estructuración del proyecto, de cuánto dinero se va a ofertar para el contrato, del objeto contractual, de las características que debe cumplir. Es aquí donde se hace pues todo este preámbulo para poder iniciar el proceso, de qué tipo va a ser, quiénes van a poder participar, todo lo que van a poder cumplir. Luego continúa entonces la etapa contractual, que es esa etapa donde ya se hace un compromiso presupuestal, donde este dinero que se planificó al inicio ya se ocupa, se elige, se ejecuta y se hace la selección primero se hace la evaluación de los proponentes. Hay 20, 30 proponentes interesados, se evalúa obviamente el que tiene el menor valor o el que se acerca a ese 10%, se evalúa que cumpla con todas las características, con fichas técnicas si es necesario, con toda la documentación solicitada, se hacen las evaluaciones técnicas, evaluaciones jurídicas, evaluaciones ambientales, SST, dependiendo de lo que requiera pues como tal el contrato. Es aquí donde se compran o se cumple con las garantías de ese contrato por parte de ese contratista que sea seleccionado. ¿Qué más podemos ver de pronto durante la etapa contractual? Empieza toda esta parte de la ejecución, de las entregas, y de pronto son elementos los que hay que entregar, se hace una planeación de un cronograma de entregas, se hacen las actas de inicio. Bueno, finalmente llega esta etapa postcontractual, que es ya la etapa donde se dio cumplimiento a todo el contrato como tal. Luego de cumplir el contrato, se hace una verificación con el supervisor de dicho contrato, se elaboran las actas de liquidación, se elaboran también los informes finales, se hacen los últimos pagos que estén pendientes por realizar y finalmente se da por terminado el contrato. Es de suma importancia saber que toda la documentación, todo el proceso debe quedar archivado, publicado, pero todo debe quedar a través de la plataforma SECO2, ya que es una plataforma pública para todos. Bueno, un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes de la entidad en la cual trabajo es un ejemplo del contrato de combustible. Es un contrato que se celebra a través de la mínima cuantía. Para este año se postularon alrededor de 37 postulantes y se hace un contrato de 25 millones de pesos. Contamos con un parque automotor de 10 vehículos entre autobuses, camionetas, automóviles. Entonces, bueno, este contrato se publica, se hacen las evaluaciones, se selecciona el contratista. Este año fue seleccionado la empresa Distracon y en el momento nos encontramos en la ejecución del contrato. Los pagos se hacen mes a mes, dependiendo del consumo que tienen los vehículos y finalmente entonces pasaremos a la etapa postcontractual, que es toda la parte de la liquidación como tal de los contratos. En ese sentido, espero haber sido clara y espero que esta modalidad de contratación nos pueda servir en un futuro para el desarrollo de aplicar en algún momento que queramos ser proponentes de algún proceso o que incluso nosotros o nuestras empresas puedan contratar. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por la participación y quiero dar paso siguiente a mi compañero y a Snyder nuevamente agradecerles por hacernos partícipes de este proyecto. Hola, sí. Bueno, compañera Nancy Pedraza, muchas gracias, hombre, por su intervención. La verdad que entendimos un poco más acerca de este proceso de contratación. Y no, por acá bienvenidas a Informado Podcast. Decir algo que conforme a todo lo que hemos hablado, hay mucha importancia en el hecho de que sea limpio, que sea claro, que sea transparente. La manera en que se contrata esto, porque muchas veces se entiende que de manera, por ejemplo, que el alcalde llegó al poder y quiénes son los de su gabinete, quiénes son los que van a trabajar. Muchas veces son las personas que ellos tienen como los aliados de la campaña, pero la compañera a continuación nos va a comentar acerca de concurso de méritos, porque ¿serán que estas personas que llegan al poder o llegan a un cargo están capacitadas para estar ahí o solamente sería la famosa rosca política? Vamos a continuación con Marcela Andrea Ramos. ¿Qué nos dice, compañera?
Buenas noches, docentes y compañeros. Sí estoy de acuerdo con lo que mencionaba mi compañero sobre la importancia de que los procesos sean transparentes, porque justamente eso se ve en el tipo de proceso que yo elegí. Mi nombre es Marcela Andrea Ramos Mosquera, soy estudiante de sexto semestre de Economía y elegí el concurso de mérito. Este tipo de contratación o proceso de selección se utiliza cuando una entidad requiere servicios especializados como interventorías, consultorías o estudios técnicos. Entonces, más que enfocarse o escoger la propuesta más económica o asequible, se busca la persona o empresa que brinde mayor experiencia y mejor capacidad técnica para los servicios que se requieren. Por ejemplo, primero está la etapa preconceptual, donde la entidad identifica la necesidad, realiza los estudios previos y los publica en el SECOP 2, los criterios de evaluación para poder escoger a la empresa que cumple con los requisitos. Después, en la etapa contractual, se revisan las propuestas y se selecciona el proponente con el mejor puntaje técnico y que tenga la experiencia para cumplir con la función que se requiere. Como ejemplo, yo revisé un caso en el SECOP 2 sobre una interventoría para el transporte escolar en el Agustín Codazzi, y allí se evidenció que se cumplieron todas las etapas para el proceso de selección y se hizo principalmente por la experiencia del contratista. Debido a esto considero que esta modalidad es muy importante para garantizar que los proyectos más especializados queden en las manos correctas y de personas que estén realmente capacitadas y que tengan la experiencia para cumplir con estas funciones. Y bueno, le doy paso a mi siguiente compañero, que nos cuente cuál fue el proceso que él escogió, cómo opera y cómo funciona en la práctica. Sí, claro, compañera Marcela, excelente, gracias, porque de esa manera uno puede decir, esta persona es idónea para el cargo. Yo soy el siguiente compañero y en su informado podcast le voy a hablar de licitación pública, con qué se come esa cuestión. Por ejemplo, en el marco de la Constitución Estatal en Colombia existen diversas modalidades de selección diseñadas para garantizar la transparencia, economía y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, en esto, la regla general y el procedimiento mediante el cual formula una convocatoria pública para que en igualdad de oportunidades los interesados presenten ofertas y la entidad seleccione la más favorable. Entonces, como cuando yo oferto, bueno, se está haciendo un proyecto, se está haciendo un programa político, se está haciendo algo estatal de la gobernación, se necesitan algunas, no sé, productos, objetos, algunas contrataciones, y en estos momentos hay, ¿cómo se dice? Hay estas ofertas. Están estas ofertas. ¿Quiénes son las personas encargadas de ser competentes a estas propuestas? Entonces se hace la licitación pública.